Buenos días. Voy a hacer un primer vídeo, como si empezara de cero, para explicar un poco todo lo que estoy percibiendo y sintiendo. Me llamo Emili. Yo, como todo ser humano, nazco de una familia, en este caso, muy aposentada en Barcelona, y no me entero de nada. Mi único objetivo, cuando empiezo a ser adulto, es emular la riqueza de mi abuelo multimillonario. Sé que cuando hago siempre esta referencia, porque lo que sucede desde el 2020 ha roto todos mis patrones de convicción y de creencias que había pensado que eran totalmente distintas a las que ahora estoy percibiendo. No tengo ninguna duda, todos los que estamos aquí somos seres voluntariamente encarnados y con un objetivo muy brutal, que es recorrer en esta última etapa de preparación un camino para poder ayudar al planeta y a la humanidad a ascender, pero para ello había que salir primero del engaño que hace muchos años, ya digo que personas como Andrea o muchas otras personas os irán dando datos que poco a poco, como dicen ellos, están grabados en vuestro interior, por tanto se van a ir descodificando y sintiendo que todas las palabras que yo pueda decir, o que incluso ella va diciendo, pues es una información que está codificada en cada uno de nosotros. Yo tenía que recorrer un mundo empresarial, con anhelos de grandes empresas, con anhelos de conocer los bancos, con un propósito muy poderoso de desarrollar lo que creía que eran los valores de prosperidad según las creencias que yo había percibido del entorno. Cuando estoy confinado en el 2020 aquí en América, todo mi proceso empresarial, como os digo, descubro que es un programa diseñado para que yo estuviera en cada lugar, pudiera percibir los acontecimientos de los engaños del sistema bancario, los engaños de las grandes empresas, de la economía mundial, llegar a la conclusión y la comprensión absoluta con pruebas indemostrables, por supuesto, para el común de las personas. Yo no es que tenga una cualidad especial, simplemente que por programa del origen principal yo tenía que recorrer ese camino, tenía que tener la empresa creada por mí en el año 89 y que sigue estando en Barcelona, y pasar por todas las penurias y percances para ir descubriendo cómo los 4 paradigmas tienen atrapado al humano en una prisión mental, pero que no es una prisión con el objetivo de permitir que las almas evolucionen y experimenten en la Tierra. Hay algo más, mucho más profundo. Sí, igual esa referencia de hace 14.000 años en la caída de la Atlántida por un pacto de una jerarquía encargada de la administración. En ese proceso de desconexión pues se produjo la penetración de razas no positivas, regresivas, destructivas, pues que empezaron a controlar los sistemas del planeta y controlar a los humanos desde una dimensión astral, llamémoslo así, o no visible, y sobre todo utilizaron la maquinaria de los 4 paradigmas, la economía, la religión, la política y la ciencia, como una maquinaria perfecta de control, sometimiento, humillación y provocación constante de energías negativas para que el humano suministrara a esas razas pues aquello que ellas necesitan para su subsistencia. Lejos del proyecto Karma, que podía ser perfectamente algo que no tengo ninguna duda, formado por parte del plan de experimentación de la fuente para que el humano evolucione o lo que haga falta, está la intervención de esas razas oscuras que han desvirtuado la capacidad de nosotros progresar en aquellos diseños que venimos a experimentar. Es decir, cuando yo descubro que yo elijo cada parte de mi vida
junto con los genetistas o informáticos pertinentes para experimentarlo ahora en mi cuerpo físico, me doy cuenta que la utilización de los paradigmas del religioso, el económico, con la creación del dinero, ¿qué hacen? Me hacen percibir un entorno, sobre todo por los medios de comunicación, mediante los cuales generan miedo constante y deformación de la realidad, simplemente para tener al humano emanando un miedo constante que les impide, por su propia percepción, co-crear realidades positivas. Esas incisiones de control mental provocan que el humano no pueda ver las soluciones positivas a aquellos desafíos que él vino como ser humano previamente había diseñado y ahora estaba experimentando. Es decir, como un videojuego, tú tienes 4 opciones, 2 son desastrosas, te eliminan, game over, y las otras 2 te permiten pasar al siguiente nivel. Pues mediante el control mental del sistema financiero, del miedo a la muerte, del miedo a la enfermedad o la creación de enfermedades mediante los miedos inoculados a uno mismo, uno nunca en sus acontecimientos de vida puede ver la solución, 2 de las soluciones que estaban diseñadas en el juego para que tú pudieras pasar ese nivel. Y automáticamente acabas eligiendo, yo siempre con la gente que me encuentro por la valla les digo mierda 1, mierda 2, con lo que entonces siempre acabas en el mismo lugar sin saber por qué. Hay una cosa muy importante que os la quiero transmitir con la comprensión de lo que os voy a decir ahora, que es primero, religiones, sentimiento de culpa, eres una mierda, no vales nada, y por tanto, requisito indispensable, insisto, miedo a la muerte, miedo a lo que implique, y miedo a la pobreza, por supuesto. Y por la otra parte, la creación de que el dinero es el ídolo, el creador de todo. En dimensiones más sutiles, la mente humana no, la mente divina que tenemos es capaz de materializar en la materia aquello que es creado en nuestra mente. De ahí Napoleón Hill que dijera, por ejemplo, los pensamientos son cosas. Pero ¿qué pasa? Las élites de control, que son las que controlan las grandes organizaciones, las que controlan las crisis económicas, las crean ellos. La bolsa de valores es una... Antes de volver ahí, quiero haceros esa incisión. Es una trampa exclusiva simplemente para robar el dinero ciudadano común. Como el ahorro está utilizado como palabra de miedo, cuando el ahorro es amor uno mismo, el humano no puede tener ese sentimiento porque está grabado y programado en él. El ahorro es el amor uno mismo y es aquello que permite crear, como crea el universo, mediante el interés compuesto, la capacidad de crear mundos maravillosos. Sé que es difícil porque estamos hablando, uno empieza a decir, no, es que en la materia sin dinero no puedes hacer nada, y os puedo asegurar desde el corazón que es una de las estrategias y trampas mejor organizadas por parte de las élites de control. Por tanto, el hacerte creer que el dinero es la llave de lo divino y el sentimiento de culpa lo tienes atrapado ahí, es imposible. Primero porque le estás dando el poder al dinero y segundo el sentimiento de culpa que te hace, harás lo posible para que ese dinero no llegue a tus manos. Eso se llama Parkinson. Sé que es difícil entenderlo así, pero es muy profundo. La libertad financiera de la cual hablaba Robert Kiyosaki, crear activos, crear activos que generen ingresos pasivos que permiten pagar tus gastos, basándose es un engaño. Yo no juzgo a las personas que están detrás de todas esas ideas, simplemente os describo lo que yo creía que era verdad. Tengo una empresa de reventa residual, siempre con problemas económicos, y hasta que no descubro esa información, pues que me llega por todas las vías, yo diría conexión directa del sol, aunque a muchos les incomode pues que yo diga eso, me es igual, es lo que hay y lo que siento. Y me llega el libro de Saint Germain estando en casa de Lily, y descubro el comentario que hace él de la libertad financiera, que es la capacidad de generar aquello que deseas sin depender de nadie. Por tanto, está co-creado con nuestro pensamiento y nuestras ideas. En un mundo sutil se crea en el pensamiento, fuera de la materia, algo que luego se manifiesta en la materia. Y Parkinson es el depredador que impide
crear aquella realidad, parálisis. Eso en el mundo físico se transforma en una enfermedad, incapacidad de moverte y otras circunstancias. Siguiendo el tema, os cuento, por ejemplo, cómo funciona Bolsa Valores. Si usted compra 250 euros de una acción de Amazon hace 5 años, los medios, comisionistas bancarios, todo el rollo, dirían, ahora tendría 30.000 euros. Entonces tú, el ciudadano común que cree que tiene que ahorrar por miedo, compra 10.000 euros en acciones de Amazon, a los 2 años se crea la crisis pertinente, bajan esas acciones, bajan a 1.000, y entonces las compañías de la élite hacen lo propio para quedarse con esos productos a bajo coste. Pero el objetivo no es quedarse, es hacerte sufrir por el dinero, porque ellos controlan el dinero, por tanto les importa tres pepinos todo. Detrás de las fundaciones se esconden siempre cosas ocultas, aunque uno piense que sí y no lo quiera creer. Bueno, cada uno ya en su momento percibirá la información tal como es. Yo no soy nadie especial, por tanto, si en el momento que he sido activado para descifrar esa información es porque tenía que ser así, y así os la estoy dando. Iba a deciros otra cosa: Bolsa Valores, el sistema bancario, es una trampa, simplemente para que el humano, cuando crea una empresa, en un momento determinado va a tener problemas económicos y va a pensar que la manera de crecer es ir a un banco. Una vez tú vas y adquieres los préstamos pertinentes, desde un control mental harán lo posible para que tú generes pensamientos de autodestrucción, con lo que acabarás vendiendo la empresa, cediéndola o perdiéndola. Y entonces, cuando las empresas de la élite, a través de sus distintos escalafones, pues va adquiriendo poco a poco pues las empresas que el humano va ejecutando y creando. Una cosa muy importante: las empresas de alimentación. Hay algo más poderoso. Cuando tú creas una empresa de alimentación y tiene cierta envergadura, en el momento que la haces crecer y vuelves a recurrir a los bancos sin pensar en consecuencias, porque no las sabes, porque lógicamente ese engaño está profundamente maquillado por todos los 4 paradigmas, especialmente el político, que es el que viste de elegancia y protección todo lo contrario. ¿Qué harán? Una vez tú has creado tu red de suministro a un determinado grupo, ellos se quedan en la empresa y empiezan a sustituir los productos que tú vendías por productos tóxicos, envenenados, para llegar finalmente a provocar pues que el humano no pudiera en este momento conectarse con lo que nos vamos a conectar. Es muy profundo el engaño. Yo lloré mucho cuando estaba aquí confinado y se empezó a mostrar esos 4 paradigmas con ese poder, esa combinación absoluta de las religiones, encabezada por la personaje pertinente del Vaticano. No voy a entrar en nombres, no voy a hablar de ellos en ningún aspecto despectivo, simplemente os sitúo. Yo admiraba a personas como Bill Gates, a Warren Buffett, a grandes... respetaba incluso a las religiones, porque yo consideraba que estaban haciendo un esfuerzo por dar a las personas esperanza, pero jamás hubiese imaginado que era una maquinaria de control perfectamente confinado. A mí me gusta decir mucho el ejemplo de la realeza, porque le llaman de sangre azul, porque en su momento, como su origen es reptiliano, que eran las razas que habitaban este planeta y posiblemente otros, pero bueno, en este caso nos centramos a en el momento en que la atmósfera no era adecuada, técnicamente no tenía los componentes que ahora permiten al humano vivir en ella, pues eran seres reptilianos que tenían sangre fría y con un aspecto totalmente reptiliano. Lejos de juzgar, como os digo, hay algo importante. O sea, yo me doy cuenta de que hay muchas personas que están colaborando con las élites de control, seduciéndole con sistemas de marketing, producto, alcance de dinero, el Bitcoin, todo esto. Yo no tengo ninguna duda que son sistemas, estrategias para tener al humano seducido, creyendo que el dinero es la piedra filosofal. Incluso en las películas, mediante el primado negativo, la búsqueda de tesoros, siempre constantemente, siempre buscando la riqueza, el oro, matando por ello, es simplemente para ir inculcando en el humano esa percepción de que la riqueza es el sumum de las historias que puede haber. El primer punto que hay que tener muy claro es dejar el avatar físico. Y ahí tenéis la película Avatar, que está clarísimo.
como el soldadito inicial es paralítico y le traspasan la conciencia a un avatar de 3 metros de color azul y que anda y corre perfectamente, y cuando el sargento se da cuenta de que este individuo está ayudando a esas razas a las cuales querían eliminar y robarles todo, le destruye la maquinaria donde tiene el cuerpo crionizado para poder hacer el traspaso de conciencia, y justo al final de la película la chica protagonista de la raza de color azul, no sé cómo se llaman, pues consigue traspasarle la conciencia al árbol de la vida, y del árbol de la vida al avatar, que finalmente abre los ojos cuando ha perdido el cuerpo físico. Eso es lo que somos nosotros. Estamos en un envase de tecnología brutal. Por eso lo más curioso es que ahora quieran intentar esos oscuros conectar nuestra mente para controlar nuestros pensamientos y seguir utilizando las energías que emanamos para su propio propósito personal. Todo eso que os estoy diciendo, para mí, hace 3 años os diría que estáis locos, que no tiene ningún sentido, pero para mí es muy profundo. Para mí, os digo, el poder descubrir cada parte de mi vida, los engaños con los leasings, el robo de los inmuebles de mi familia por parte del sistema bancario, todos los eventos que están en mi vida, la compañía de Marta desde que montamos el jardín de infancia para descubrir los engaños del sistema científico en la parte médica, que todos sabéis que es profundamente muy poderosa, los envenenamientos en los productos de la arma de la CIA, la farmacia, vais descubriendo todo eso. ¿Por qué los doctores, que son buenas personas, se visten con la bata de color blanco para parecer que son luz cuando no lo son? Por supuesto que no cuestiono las personas que están detrás, simplemente el sistema que está corrupto y detrás de todo. Como lo cuento muchas veces a las personas. En 1903 el señor Rockefeller crea la industria farmacéutica de los derivados del petróleo, y 4 años más tarde aproximadamente los médicos americanos detectan que genera cáncer. El señor crea la Asociación Americana contra Cáncer, que son todas las fundaciones, uso un ejemplo más de las tapaderas que utilizan estos, y una vez hace eso empieza a derogar leyes para encarcelar y quitar licencias de los médicos. El mismo Rockefeller que compra Hollywood en 1949. Recordad todas esas señales que tenemos de los Juegos Olímpicos del 92, donde el Kobe, que es un perrito que le llevas bozal si no muerde, todo eso que resulta, ¡ay, qué casualidad, qué casualidad! No, es un profundo diseño de una élite perfectamente armonizada, cogiendo símbolos que son de luz, neutros, convirtiéndolos en elementos para sus servicios. ¿Cuál es mi objetivo de este vídeo? Simplemente deciros, yo he venido para ayudar al humano a que él mismo, por discernimiento, pueda descubrir el engaño del sistema. El hacerte creer que una vivienda empieza a subir de precio, la especulación, los precios, es un juego brutal, con el objetivo final siempre, siempre, siempre de hacerte sufrir y hacerte creer que en la propiedad, en lo material, está la dignidad, la riqueza, tu valor. El comprar un coche que contamina, ha sido todas las energías. En su momento llegaban energías libres, que bueno, en el momento que vamos a llegar va a ser muy brutal, pero en su momento venían avatares grandes que tenían esa información cedida por ellos mismos en otras vidas que habían experimentado, o bien cedida por sus conexiones divinas, y que venían a ayudar al humano pues a poder aplicar esas tecnologías que permitirán. En cambio, eran siempre eliminadas si podían poner en peligro los sistemas de control, o bien utilizadas simplemente para crear barbaridades como las bombas atómicas, que ya destruyeron en su momento la Atlántida, o sin ir más lejos, Sodoma y Gomorra, me parece que se llaman esas 2 ciudades. Pues bueno, siempre maquillando la historia, desvirtuando todo, convirtiendo en iconos aquellos científicos que podían crear en la mente del humano pues la percepción de que lo que tienes ante las narices es una verdad, que tú no sabes nada, que la ciencia es la que sabe todo. Y bueno, y ahí estamos. Y ahora cuando uno empieza a ver ese poder, dice, hostia, ¿por qué ese miedo, no? O sea, ahora hoy recordaba el 11 de septiembre, que fue una de las maniobras utilizadas por los controladores para
crear un escenario de pánico y control a la humanidad entera. Y bueno, una vez ya sabe, 11 de septiembre, Día del Maestro en Argentina, día en Barcelona, en Cataluña es del independentismo catalán, y son dos torres, dos formas de uno, y muy profundo el engaño. Pero el discernimiento es lo que tiene que haceros. La tecnología del creador es brutal. Tenemos naves en dimensiones que viajan a 41.000 kilómetros por hora, y ya no digo la tecnología que permite conectar las pirámides con otros centros o con otros galaxias o como Sirio, no sé cuál, es que esto me es igual, no tengo los detalles, pero es que me es igual. Yo he percibido tantas señales y tantas codificaciones, lo que os estoy diciendo es puro verdad, que cada día se me van verificando y desocultando información muy profunda. Yo os quiero deciros que yo fui enviado a América en el 2019, justo antes de la pandemia, al inicio, el 19 de diciembre de 2019, creyendo que venía a difundir los libros esos que hablo muchas veces, pero no eran para eso, era para reencontrarme con Lili y desde aquí empezar a experimentar un proceso. Estuve los 5 meses antes de ser confinado intentando difundir los libros, con un éxito desastroso, o sea que no conseguía nada, pero era el preludio para estar confinado aquí, encerrado, y entonces en ese camino apareció José Luis Parise, recorrí el camino de Cristo, empecé a descubrir que ese camino lo venimos a recorrer todos, que esa conciencia crística está en cada uno de nosotros y que, por supuesto, lo que está a punto de acontecer, sí o sí, es algo que supera cualquier expectativa. Hay personas que están hablando de todas partes cada vez más, Afiel, Andrea Bernabé, Nati Fabiano, Fran Parejo incluso en la perspectiva médica tenemos a doctor Sevillano o a Ricardo Delgado, que están haciendo su labor desde la perspectiva de mantenerse firmes con los objetivos que ellos están defendiendo. Tienes a Chinda Brandolino en Argentina, esa gran doctora, para mí un ser brutal, una poderosísima persona. Sabéis que todos los mandatarios gubernamentales están en complot, por supuesto, el señor español, el presidente español, el presidente de la Generalitat, muy profundo, todo eso, el presidente de Argentina, prefiero no citar los nombres, y que bueno, que estamos en un punto muy importante. Yo me siento muy orgulloso de compartir eso, voy a seguir haciéndolo, yo cada día camino por la playa y comparto todo eso con las personas de uno en uno. A veces si son dos, pues es más fácil que sus mentes les lleven a ridiculizarme, pero bueno, forma parte de ese camino. Voy a seguir haciéndolo. Muchísimas gracias por escucharme y recordad, sois divinos, sois dioses, mas lo habéis olvidado. Muchísimas gracias.